¿Qué tal si sí, solo un minuto cierras tus ojos y sigues en ese ambiente que estábamos? Cierra tus ojos. ¿Puedes un minuto apagar las luces, por favor? Solo un minuto para que la gente nos dé peta. Eso. Sigue por ahí. ¿Qué tal si adoramos a Dios un minuto solo? Preparamos el lugar que ya está preparado, pero vamos a hacerlo mejor. ¿Quieres adorar conmigo al Señor un rato? Cierra tus ojos y preséntate al Señor. Aunque vayamos a traer un estudio sistemático de la palabra, pero sigue siendo palabra del Señor. Amén. Que Dios prepare el corazón y la mente para poder recibirlo conforme viene. Cierra tus ojos y dile conmigo: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cierra tus ojos y díselo conmigo. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Muy despacio ahora. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como ofrenda de amor. Yo quiero decirles para el Señor: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y maravilloso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan glorioso, tan dulce y maravilloso. Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Tengo las luces ahí, por favor. Amén. Y ahora, si me acompañas, ya es lo máximo. Me encanta adorar al Señor. Cantarle, adorarle, aunque no sabemos, pero me gusta hacerlo. Porque yo entiendo que la adoración y la palabra tienen que ser como esas dos alas de un pájaro. Uno tiene que orar, ayunar, tiene que estar, y luego tiene también que coger solidez con la palabra. Tiene que aprender. Por lo tanto, en esta noche me decía el pastor cuando hablaba conmigo: ¿puedes quedarte por la noche y traer un tema? Claro, para esto estamos para eso. Estamos para servir a la iglesia. Amén. Mientras las fuerzas físicas nos aguanten, y de momento aguantamos. Es un tema importante. Yo lo voy a intentar hacer lo más sencillo, práctico posible, pero no deja de ser un tema de estudio. No se preocupen que no va a ser complicado. Lo vamos a intentar hacer fácil, pero es un tema necesario. Por lo tanto, es un tema donde no vamos a elevar la voz, no vamos a chillar, vamos a compartir. Vamos a intentar enseñar con la palabra. Si hay alguna aplicación que podamos meter por medio, pues lo hacemos. Pero más bien va a ser una enseñanza dentro del bloque sistemático de la palabra. Saben ustedes, los que estudiamos, los que estudian, que la doctrina sistemática o las doctrinas que están fundamentadas o que son fundamento de nuestra fe son 9 doctrinas fundamentales. A partir de las 9 doctrinas salen ramas alternativas que hoy alguno también suma como doctrina fundamental, pero el bloque sistemático son 9 doctrinas fundamentales.
¿Cuál es la diferencia entre las doctrinas fundamentales y generales? Que las fundamentales fundamentan nuestra fe. Ahí nos tenemos que dar la mano todos, tenemos que estar todos de acuerdo. Y la general podemos tener diferente interpretación, porque es periférica y no atañe a la salvación. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón un aspecto de la doctrina soteriológica. La palabra soteriología o la doctrina de la soteriología es el estudio de la salvación. Creo que hoy, con el conflicto que estamos teniendo en toda España, con el camuflaje o la inyección calvinista, que hay gente que predica, no digo aquí, hablo en general, hay gente que predica calvinismo sin saber que es calvinista, porque han tomado mucho libro y han dejado mucho la Biblia. Y al leer mucho libro de corrientes, de pensamientos, de escuelas doctrinales ajustadas a cierto pensamiento bíblico, lo que pasa con eso es que gente estudia mucho los libros y se olvida de la Biblia, y luego viene a la Biblia condicionando el texto con el pensamiento del libro, y así la gente se confunde. Y creo que estamos en la necesidad de poder intentar hablar doctrina sana, limpia, transparente, y que pueda fundamentar nuestra fe. Yo hoy voy a hablar un aspecto de una de las doctrinas de la gracia legal. Ahora explico, vamos a intentar desgranando poco a poco. Dentro de las doctrinas de la gracia, hablo en plural, gracia solo es uno, pero yo hablo en plural, porque dentro del estudio sistemático de la palabra te lo va desglosando para entender las fases que tiene la gracia aplicada a nosotros. Y hay dos fases, o hay dos vertientes dentro de la propia doctrina de la gracia, que son las gracias operantes y las gracias legales. Ahora vamos a desgranarlo, vamos a explicarlo y vamos a dejar conceptos muy sencillos y muy claros. Pero donde luego vamos a desarrollar el tema, el tiempo que ustedes me aguanten y quieran, y veamos que no sea tampoco en demasía, voy a especificarme solo en un aspecto de la gracia legal, que se conoce como la unión con Cristo. Y es una de las gracias legales. Gracias legales tenemos la unión con Cristo, la justificación y la adopción. Pero la justificación y la adopción nacen de la unión con Cristo. Eso son gracias legales. Para ir ya afinando un poco los motores. Pero primero vamos a preguntar. Yo quiero hacer, le decía al pastor, quiero sentirme libre. Este es mi hábitat. Me quiero sentir libre. Quiero hacer un tema interactivo. Quiero, a medida en cómo voy, si considero paro y os pregunto, y si alguno quiere responder, responde. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor que me la digan. Y yo voy a intentar, esto no lo hacemos todos los días, no se ve todos los días, por eso vamos a intentar hacerlo por primera vez aquí en San Cosme. Amén. Voy a preguntar, me vas a responder, si quieres, si lo entiendes, pues seguimos para adelante, y si no paramos, haremos pausa, me preguntas y yo te respondo en base al tema que estamos exponiendo. ¿Qué es la gracia? Tendríamos que preguntar primero, antes de hablar de los diferentes o las diferentes etapas o estados de la gracia, tanto operantes como legales. ¿Qué es la gracia? Yo he puesto aquí algunos conceptos para ir desgranando y luego usando palabras de su origen, palabras que aparecen en el Antiguo Testamento en su idioma original y palabras que aparecen por antonomasia en el Nuevo Testamento en su idioma original. ¿Para qué? Para que tengáis conceptos, para que simplemente sepáis, ay, esta palabra, pues mira, tiene que ver con esto, cuando la leáis en algún lado o cuando alguno la diga y la mencione en su lugar correcto. ¿Qué es la gracia? Entendemos que es el principio central en la teología. La gracia encapsula o contiene el amor inmerecido y la benevolencia divina, evidentemente, hacia la humanidad. Esa es la gracia de Dios. Es un concepto fundamental que define la relación que tiene Dios y la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado en toda la historia de la humanidad porque Dios siempre ha estado revelando su compasión a sus criaturas. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia, Dios ha ido revelando su compasión. Y en su compasión va el enfoque de la gracia. ¿Por qué? Porque su compasión, su misericordia y su perdón nos lo ha ofrecido a lo largo de la historia al ser humano, a pesar de nuestras fallas, de nuestras limitaciones. Eso es gracia, señores.
Hay tres términos en el hebreo antiguo testamentario que emplean para expresar y explicar el concepto de la gracia. Vamos aquí, después nos paramos y preguntamos. Una palabra que se usa, un concepto antiguo testamentario para hablar de la gracia, es la palabra gen, así como suena, gen, que viene del verbo hanán en hebreo. ¿Y qué significa esta palabra? Significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. Eso es lo que significa gen del verbo hanán en el Antiguo Testamento. Vale. Gen significa gracia, pero significa gracia, atención, porque hay textos en la Biblia que ahora especificaré. Significa gracia, pero en el sentido de favor hecho por benevolencia. Por eso Génesis 6:18 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta palabra gracia en este texto se traduce por la palabra gen, que significa favor hecho por benevolencia. Otra palabra es gesén, y gesén significa también gracia, pero ya el sentido de gesén es caridad, benignidad o misericordia. En cierto sentido corresponde con la idea, se ajusta más a la idea ya del Nuevo Testamento. Un texto para que entendáis, Éxodo 26, dice así: y hago misericordia, es la palabra gesé, y hago gesé a millares, porque tiene que ver con la misericordia, con la caridad o con la benignidad. La tercera palabra en el Antiguo Testamento que se usa en este concepto, en este compendio de gracia, es la palabra razón. Y la palabra razón significa contentamiento, aceptación o buena voluntad. Y lo podemos encontrar en Isaías 60:10. Alguien rápido que busque ese texto. Isaías 60:10. Vamos a empezar a interactuar con el tema. Alguien rápido que lo busque. Tener los móviles a mano porque os voy a mandar alguna cita. Léelo. Fuerte que se te escuche. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ahí está. Esa palabra buena voluntad se traduce como razón y entra en el concepto de gracia. ¿Amén? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. Pero en el Nuevo Testamento, esto ya es tocando el Antiguo Testamento, textos que tienen que ver con esa cápsula o con esas condiciones. Pero ya en el Nuevo Testamento, la palabra por antonomasia es la palabra charis. Y la palabra charis significa gracia en varios conceptos. El sentido más elemental es el que se usa dentro y fuera de la Biblia, como encanto atractivo. Pero el concepto bíblico es la palabra recibir la misericordia o no tener nada y recibir todo de aquel que sí tiene todo y yo no tengo nada. Es el concepto de charis. Pero vamos a dejar este punto y vamos a entrar ahora al desglose de lo que yo quiero contaros. Cuando hablamos de las gracias o de las diferentes etapas de gracias, he dicho que estaban las gracias operantes, quédense, gracias operantes y las gracias legales. Vamos a tocar el tema de gracias legales, pero vamos a especificar qué son las gracias operantes, cómo están, de qué manera, para que podamos entender cómo opera la gracia y podamos de alguna manera rechazar cualquier idea de pensamiento calvinista que puede infiltrarse como la gracia irresistible y que por mucho que tú hagas se te atrae. No, vamos a quitar esos conceptos y vamos a hablarlos desde lo que abraza nuestra misión, lo que nuestra misión Filadelfia cree y se ajusta a ese pensamiento. Las gracias operantes son las manifestaciones de la gracia de Dios que nos capacitan para responder a su voluntad. Dentro de las gracias operantes está la gracia preveniente, la gracia convincente, la gracia regeneradora, la gracia consecuente y la gracia glorificadora. Es decir, la gracia la podemos dividir en 5 etapas distintas, 5 fases diferentes. Es lo mismo, pero se especifica para ver cómo en nosotros opera la respuesta de Él a nosotros y cómo nosotros respondemos por medio de la capacidad
capacitación de su gracia. ¿Hay alguna duda hasta este momento, jóvenes? ¿O lo vamos entendiendo? Por lo tanto, las gracias operantes, gracia preveniente, gracia convincente, gracia regeneradora, gracia consecuente y gracia glorificante. Y es una fase. Normalmente se las dividen en 3. Yo intento abrir 5 panoramas. ¿Por qué? Para poder explicar mejor unos asuntos que os voy a explicar en un momento. Si no, desgloso lo que es la gracia convincente, porque hay algunos teólogos que ajustan la gracia convincente y regeneradora en una misma fase. Pero yo la desgloso para poder explicar las fases del hombre normal que pasa por 3 fases diferentes. Ahora atención, vamos a especificar cuál es cada fase, qué tiene cada fase y cómo opera en ti cada fase. Porque ¿cuántos hemos recibido a Cristo? Todos, ¿no? No pregunta trampa, ¿eh? Todos hemos recibido a Cristo, entonces todos hemos recibido su gracia. O hemos sido previamente activados por su gracia. ¿Qué es la gracia preveniente? La primera frase, el primer encuentro con su gracia. ¿Qué es la gracia preveniente? Este término se usa o ha sido usado más bien por los teólogos arminianos. De ahí que Filadelfia, nosotros, tengamos una base arminiana clásica, aunque en algunas áreas tengamos tintes wesleyanos. Somos arminianos clásicos, pero tenemos algún tinte wesleyano, aunque a veces no lo decimos o no lo sabemos, pero sí lo tenemos en nuestra base, en nuestra creencia, en nuestra fe. ¿Y para qué es la gracia preveniente? ¿Por qué lo usan estos hombres que saben? Para hacer referencia a las operaciones de la gracia de Dios antes de la salvación. O sea que la gracia preveniente, la propia palabra lo dice, antes de recibir realmente la salvación. Por lo tanto, tiene como propósito llevar al hombre a la salvación a través de lograr que se arrepienta y crea. Eso es la gracia preveniente. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Porque esta gracia, la gracia preveniente, es de carácter resistible. Vaya, aquí ya la soltamos. La gracia preveniente, que es previa a la salvación, que te ilumina el Señor para que genere en ti, en la respuesta en fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe, es resistible. Tú puedes resistir, recibirlo o no recibirlo, creer o no creer. Y aquí ya nos alejamos del concepto global, humanizado, hoy llamado ese pensamiento o ese dogma del calvinismo, donde ellos dicen que es una gracia irresistible, que si Dios te alcanza con su gracia, tú no te puedes resistir. Nosotros como Visión no creemos eso. Nos ajustamos más, entendemos más este pensamiento doctrinal, entendiendo que Él nos ilumina, nos previente antes con su gracia y yo puedo resistir si quiero. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Todavía resistís al Espíritu Santo. Hay textos que nos hablan de que esa gracia es de carácter resistible, o esa fase de la gracia. Después de la gracia preveniente, o parte de la gracia preveniente, tenemos la siguiente fase, la gracia convincente. Y la gracia convincente es aquella operación de la gracia donde Dios convence eficazmente, atención a la palabra que voy a soltar, irresistiblemente al pecador de las realidades espirituales. Por favor, no me queméis en la hoguera todavía. Voy a especificar esta irresistibilidad a esta parte de la gracia convincente. Porque cuando digo que esta convicción es irresistible, este aspecto es irresistible, no es eficaz o irresistible en el sentido de que consigue que el pecador se arrepiente y crea sí o sí. No, sino que es eficaz e irresistible solo en el sentido de lograr hacer que el pecador tenga conciencia de que eres un pecador, de las realidades del Espíritu y de que a pesar de que te opongas a su gracia, eres un pecador. Por eso es irresistible
gracia. Porque no es irresistible en el sentido de que me hace que me arrepienta, no, sino que es irresistible en el sentido de que te hace conocer que eres un pecador. Luego está la alternativa, que quieras recibirlo o no, que sigas resistiendo o no. Ahora bien, luego de la gracia convincente tenemos la gracia regeneradora, la tercera fase, que es la gracia que opera en el nuevo nacimiento en el hombre, que en respuesta a la gracia convincente uno se arrepiente de sus pecados y cree, y entonces ya empieza a ser regenerado, nace de nuevo. ¿Qué hemos dicho hasta este momento? Primero, gracia preveniente. Segundo, convincente. Tercero, regeneradora. Y cuando ya se ha arrepentido de sus pecados y cree, y viene el nuevo nacimiento, la regeneración, viene la cuarta, que es la gracia consecuente. ¿Y qué es la gracia consecuente? Es la gracia de Dios que opera produciendo ya en el hombre regenerado el querer y el hacer, a fin de que uno pueda seguir viviendo en santidad progresiva. Y por medio de la gracia consecuente estamos hablando de aquel que vive en santidad progresiva, de aquel que desarrolla, de aquel que es amigo del Espíritu, de aquel que le permite al Espíritu Santo generar los diferentes aspectos del fruto del Espíritu en singular, en la gracia consecuente. Amén. Gracia consecuente. Por lo tanto, hasta este punto, jóvenes, tenemos gracia preveniente, gracia convincente, gracia regeneradora y gracia consecuente. Y luego hay un último punto que no lo vamos a desarrollar porque es el más evidente, que es la gracia glorificante, que es cuando ya Cristo venga por nosotros y en su gracia y por su gracia recibamos ese cuerpo de gloria. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere que se especifique algún detalle más que podemos hacerlo? ¿O se va entendiendo? Gracias operantes tienen que ver con la gracia preveniente, gracia convincente, gracia regeneradora, gracia consecuente, gracia glorificante. Son las fases de la gracia que te van acompañando en toda la etapa de tu vida hasta que recibamos el cuerpo de gloria. ¿Amén? Pero ahora bien, la gracia preveniente, la segunda fase, es dada incondicionalmente a todos los hombres. Todos reciben la gracia preveniente, la gracia preveniente es para todos. Dios no ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación. ¿No? Es para todos, todos tienen acceso a la gracia preveniente. A todos se ilumina el Espíritu Santo, luego está la reacción de uno en recibir o no recibir. Es dada incondicionalmente a todos los hombres. La gracia convincente, la segunda, como regla general, tiene condiciones. Cada operación de la gracia de Dios es correlativa a las demás. Si el hombre responde a la operación de la gracia preveniente, la primera, vendrá entonces la gracia convincente. Te hace sentir que eres un pecador. Te hace sentir que has pecado, que estás en oposición directa con Dios. Pero si reaccionas positivamente a la gracia preveniente, entonces viene la gracia convincente, lo que acabo de decir. Y si respondes a la convincente, viene la gracia regeneradora, porque en la gracia convincente te ha convencido de que eres un pecador y se ha generado en ti la fe y el arrepentimiento, y te has arrepentido y has creído. Entonces se acerca o entramos en la gracia regeneradora, porque hemos respondido a un nuevo nacimiento. Y si respondes a la gracia regeneradora, viene la gracia consecuente. ¿Qué significa? Que uno ya empieza a vivir en santidad. Uno empieza a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Pregunta. Jóvenes, responderme. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Vivir? ¿Alguno más? Vivir apartado, ¿no? Apartarse para Dios, dedicarse para Dios. Somos exclusividad de Dios, señores y señoras. Somos propiedad privada del Padre. Y Él, cuando ha recibido estas fases, esta gracia que estamos desgranando, cuando has recibido la gracia para salvación, y hoy la estamos desgranando, estamos en la posición de la gracia
consecuente. Hoy todos los que aquí estamos en la gracia consecuente, que es la santificación progresiva. El Espíritu produce el querer y el hacer en la medida en como tú andas con Él y eres su amigo. Vivimos en santidad. Y vivir en santidad significa no hacer lo que antes hacía, no decir lo que antes decía. Vivir en santidad significa ser exclusivos de Dios. ¿Por qué he dicho que he separado en tantos puntos la gracia? Porque lo veo más gráfico para poder explicar los tres estados por los que un hombre puede pasar, y una mujer también, que son el estado natural, el estado legal y el estado de la gracia. Si yo no me explayase, no abriese el panorama de la gracia, no podríamos entender cómo opera el estado natural, el estado legal y el estado de gracia. Atiéndanme. El estado natural es aquel estado en el que todos los hombres se encuentran bajo la influencia de la gracia de Dios. ¿Cuál? ¿Qué fase? Preveniente. Eso es el estado natural. Todos los hombres se encuentran en este estado. Todos están expensas. Para todos es la primera fase de la gracia preveniente. La luz de Dios alumbra las conciencias de todos los hombres en algún grado, de alguna manera, en alguna medida. En esta fase, en el estado natural. No hay hombre que no sea alcanzado por la ambulancia de la gracia. No hay mujer que no sea alcanzada por la ambulancia de la gracia. La preveniente estamos hablando. ¿Entendemos ahora un poquito cómo va el concepto? Y esa gracia pone al hombre en un camino en el que, si no se resiste, lo llevará finalmente al arrepentimiento y a la fe. Y por consecuente pasa la convincente, la regeneradora, y se mantiene en la consecuente. ¿Dónde hoy estamos para vivir en santidad? Has pasado 3 fases de la gracia que has recibido. Estás en la 4ª. Estás viviendo una gracia consecuente. Y si seguimos así, esto nos va a llevar a una gracia glorificante. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Tendremos un cuerpo de gloria. Tendremos un cuerpo de gloria. Y los que ya nos han precedido vendrán con Él al encuentro del Señor en las nubes juntamente con nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Mantente en santidad. ¿Amén? Bien. Aunque todos se encuentran en el estado natural, no todos han entrado en el estado legal. ¿Cuál es el estado legal? Muy rápido. El estado legal es aquel estado en el que el hombre es plenamente convencido de las realidades espirituales. No solamente sabe que es un pecador, como cualquier hombre sabe que es un pecador, sino que ha experimentado la culpa, y es una operación de la gracia preveniente de Dios que pertenece al orden del estado natural. Y ahora pasamos al estado legal. Y una vez que hemos sido convencidos, entramos en el estado legal. Sabemos cuál es el siguiente paso. Y cuando nos arrepentimos y creemos, entramos en el estado de la gracia. Tercer estado del hombre. Vamos a saltar ahora al punto que a mí me interesa. Esto para que entendáis el punto, y vamos a parar unos minutos. Por lo tanto, la primera operación que introduce al pecador en el estado de la gracia es la gracia regeneradora, cuando ya nos ha regenerado el Señor. Y a partir de aquí tenemos la gracia consecuente, la gracia de santificación progresiva. Vamos a resumir hasta aquí y hago algunas preguntas. La gracia preveniente y la gracia convincente son las operaciones de Dios antes de la salvación. La gracia regeneradora es la operación de la gracia de Dios en la salvación. Y la gracia consecuente opera después de la salvación en nuestra vida práctica y secular. Hay que aclarar que estas fases o fases de la gracia pertenecen al campo de las gracias operativas. Pero ahora vamos a hablar de las gracias legales, solo un punto de ellos. Gracias operativas, el desglose de la gracia que vamos recibiendo previamente y terminando en la consecuente, y cuando Cristo venga en la glorificante. Voy a pararme aquí un momento. ¿Hay alguna pregunta? Qué bien, estáis entendiendo todo. Soy fieras palabras de honor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
aunque no sea directamente con mi palabras, pero algo parecido, algo que queráis decirme. ¿O vamos bien? ¿Vamos siguiendo? ¿Seguimos? Vale. Vamos ahora a las gracias legales. Las gracias legales son la justificación, la adopción y lo que ahora vamos a ver, la unión con Cristo. Es aquí donde yo me quiero quedar. Es esto lo que quiero desgustar. La unión con Cristo. Entre estas gracias legales, la unión con Cristo destaca como la principal de las tres. ¿Por qué? Porque de ahí derivan, de nuestra unión con Cristo, deriva la justificación y la adopción. La salvación no consiste en recibir algo de Cristo. Atención. La salvación no consiste en recibir algo de Cristo. La salvación consiste en recibir al Hijo. ¿Me han escuchado bien? La salvación no consiste en recibir algo que el Hijo nos pueda dar. No, la salvación consiste en recibirlo a Él. Por eso dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Porque esa es la salvación. Por eso nuestra unión con Cristo es la doctrina central de la salvación. La unión con Cristo. La Biblia resalta la unión con Cristo como el centro de la salvación. Vamos a ver algunos ejemplos. La Biblia dice que somos, uno que me busque Efesios 1:5. Otro que me busque 2 de Timoteo 1:9. Otro que me busque 2 de Corintios 5:17. Otro que me busque 1 de Corintios 1:30. Y cuando los tengáis todos, decís amén. Efesios 1:5. El segundo, 2 de Timoteo 1:9. ¿Lo tenéis? El tercero, 2 de Corintios 5:17. Y el último, 1 de Corintios 1:30. ¿Vale? Perfecto. La Biblia nos enseña que somos predestinados en Cristo, el primero. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Dice que somos en Cristo, predestinados. No está hablando de una predestinación para salvación o para condenación. Somos predestinados en Cristo. 2 de Timoteo 1:19. Dice que somos llamados en Cristo. ¿Y lo tiene? ¿El segundo texto? 2 de Timoteo 1:9. Dice que somos llamados en Cristo. En Cristo Jesús. O sea, fuimos predestinados en Cristo, fuimos llamados en Cristo. 2 de Corintios 5:17 dice que somos regenerados en Cristo. ¿Lo leemos? ¿No hay más jóvenes con móviles? 2 de Corintios 5:17, más rapidez de Dal, por favor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura habla de regeneración, pero ¿dónde lo dice? En Cristo. 1 de Corintios 1:30, rápido alguno que otro, porque también dice la Biblia que somos santificados en Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Amén! En Cristo, predestinados, llamados, regenerados, santificados. Atención, Pablo menciona la frase en Cristo en sus 13 cartas 164 veces. Podríamos resumir la doctrina paulina con una frase: en Cristo. Yo le daría un fuerte aplauso a Dios.
Por lo tanto, ser salvo significa ser uno con Cristo. No hay más. Ahora quiero hacer una aplicación práctica para las mujeres que están diciendo, no sé lo que está diciendo este chico. Reflexiona sobre tu identidad, hermano y hermana que me escuchas. ¿Te ves a ti mismo como alguien unido a Cristo? ¿O solamente es un concepto esta unión, pero no vives como tendrías que vivir, unido a Cristo? Predestinado, llamado, regenerado y santificado. ¿Cómo es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Estás unido a Él? ¿Te identificas con Él? ¿O es solo intelectualmente y vives como tú quieres? ¿Cómo somos unidos a Cristo? ¿Entramos en este punto? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pastor, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? Sencillo. ¿Cómo ser unidos a Cristo? ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? A ver ahora. Primero, por la fe en Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes habéis sido salvados por medio de la fe. O sea que por la fe nos unimos a Cristo. Cree en Jesús como tu Salvador y confía en su obra redentora en la cruz, porque por fe somos salvos. Por el nuevo nacimiento. Como se ha leído, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En Cristo. ¿Cómo nos unimos a Él? Mediante el nuevo nacimiento. A través del bautismo. El bautismo, uno de los dos mandamientos, ordenanzas, mejor dicho, que se han estipulado en la iglesia, es el bautismo y por ende la cena del Señor. No Santa Cena, cena del Señor. Porque no es santa. Es cena del Señor. No es Santa Cena. Otro día lo explicamos. ¿Vale? Bueno, son las dos ordenanzas de la palabra. Porque el bautismo es esta evidencia de que has tenido un encuentro con Él en lo personal. Y te has unido con Él en el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el bautismo es una experiencia externa que manifiesta actitudes internas. Y ahora dice Romanos 6:4, porque somos sepultados con Él por el bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida, a través del bautismo. Pero ahora vamos a lo más serio, vamos a hacer aplicativo el tema. ¿Sabes cómo puedo estar unido a Cristo? Mediante la obediencia a su palabra. Alguien que me busque rápido Juan 15:7. Mediante la obediencia a su palabra, también nos unimos a Él. Si lo tenéis, quien lo tenga, que lo lea. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice al principio? Si permanecéis en mí. ¿Y la segunda frase? Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, que si hay obediencia a su palabra, estamos unidos a Él. Nos identificamos con Él. Hay unidad con Cristo. Pero también por la comunión en la oración. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por el vínculo de la comunión en la oración. ¿Sabéis que la oración es el lenguaje de los redimidos? La oración no es sugestión. No es que te sugestiones por medio de la oración. La oración es el lenguaje de los redimidos. La oración tampoco es una pistola que asalte a Dios para pedirle lo que queramos. No, la oración es el lenguaje de los redimidos. La oración es lo que te hace tener comunión con Él, comunión de vida. Si desglosásemos lo que es la oración, de donde derivan muchas palabras que conocemos como la oratoria, significa hablar con limpieza y transparencia en un diálogo común donde se entienda y ambas partes estén de acuerdo. Eso es la oración. Que haya limpieza y transparencia en la comunicación con Dios, y eso te une en comunión con Él. La oración.
Pero también, atención a todos, somos unidos a Él a través de la participación de su iglesia. Participando en su iglesia. Como parte del cuerpo de Cristo, nos unimos a Él para estar en comunión con otros. Ahí he tocado el punto débil. Cuando no estamos unidos entre nosotros, no estamos unidos a Él. Nos desligamos, nos desgarramos de la vida. Por eso, cuando entendemos que tenemos que participar activamente, no pasivamente en la iglesia, un pasivo es esto, mira. El pastor dice, díganme, hay que batir las palmas, hay que levantarse. Estoy en la iglesia, pero estoy pasivo, no estoy participando de la iglesia. Ahora, hay que, aleluya, amén, gloria a Dios, aquí estamos. ¿Qué necesitas, pastor? Aquí estoy. ¿Qué hacemos, hermanicos del coro? ¿Cómo podemos movernos? ¿Al del kiosco, ven, te ayudo en algo? Participando de la iglesia, estamos siendo unidos al Padre. Participando activamente en la iglesia, nos unimos a Él. Porque el participar activamente te une en comunión con los demás creyentes. Y hoy hay iglesias llenas de creyentes que no se hablan. Iglesias llenas de creyentes que no se juntan. Que no hay comunión. Que hay una división interna. Pero quiera Dios, en esta noche, en esta iglesia, donde participemos activamente de su iglesia, en comunión con Dios y con los hermanos, para entender que nuestra posición como gracia legal es nuestra unión con Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Otro aspecto en nuestra unión con Él es por la confianza en el Espíritu Santo. Alguien que me busque 1 Corintios 6:17. Os voy a dar la noche hoy a la juventud, pero mover rápido los dedos, por favor. 1 Corintios 6:17 dice, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La confianza en el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te transforme y te guíe en cada decisión y aspecto de tu vida. Permítele que te guíe. Permítele que te moldee. Permítele a Él. ¿Y dónde se hace esto? En una de las gracias operantes. ¿Cuál era? La gracia consecuente. Ahí dejamos que Él lo haga. 8. Por la confesión en Cristo como Señor y Salvador nos unimos a Él. Uno que me busque Romanos 10:9. Rápido. Eso va para esa hora, ¿ves? Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Y qué hemos dicho que era la salvación? Recibir al Hijo. No algo del Hijo, recibirlo a Él. Entonces, si confesamos por la confesión a Cristo, por la confesión de Él como Señor y Salvador, somos salvos porque lo recibimos a Él. Yo creo que esto es terrible. Y este punto que me llama mucho la atención, también estamos unidos a Él por el arrepentimiento continuo. ¿Alguien sabe lo que es arrepentimiento? Pregunto, no es pregunta trampa. ¿Alguien sabe lo que es arrepentimiento? ¿Alguien puede definirme a su modo de hablar qué es arrepentimiento? Volverse del pecado. Volverse del pecado. O sea, darse la vuelta. Arrepentirse del corazón. Arrepentirse del corazón. Arrepentimiento viene de una palabra griega que todos ya creo que conocéis, que es, ¿cómo se llama? No lo sabéis. Metanoia. Cambiar de mente. Meta es un adverbio que cambia y que da un sentido. Noia, nous, es mente. Metanoia es cambiar de mente, darle la vuelta, darle el volteo contrario a la mente. ¿Qué significa? Que cuando tú ponías tu pensamiento para hacer esa cosa, implicabas en tu pensamiento la voluntad, que ahora hagas todo lo contrario, que tu pensamiento no esté dirigido a esa acción pecaminosa y tu voluntad, dirigida por tu pensamiento, vayan a hacer lo contrario, que es arrepentirse, darle la gloria a Dios. Cambiarse de carril en un tren, cambiarse de acera en una calzada cuando ves a alguien. Eso es arrepentirse. Pero el arrepentimiento no solamente ha sido una vez y para siempre. Tiene que haber un arrepentimiento continuo. Porque ¿quién no ha pecado hoy? Yo pregunto, respetando a los ancianos y apartando siempre a los ancianos.
la juventud. ¿Quién no ha pecado? Yo soy el primero. Y yo el segundo, porque te me has adelantado. ¿Quién ha pecado hoy? Porque el que no ha pecado de pensamiento, ha pecado de palabra. El que no ha pecado de palabra, ha pecado de ojos. El que no ha pecado de ojos, ha pecado por el oír. El que no ha pecado por el oír, ha pecado por el sentimiento en el corazón. Y el que no ha pecado por el sentimiento del corazón, entonces, escúchenme, que se pase por aquí, que me saque una foto con él, porque eso no existe. Hoy el que más y el que menos hemos tenido un desliz. Hemos cometido una falta. Es como hemos cometido un pecado. Porque hay concupiscencia en nosotros. ¿Qué significa la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo de pecado innato en nosotros que nos lleva a pecar desordenadamente. No todos tenemos el mismo área de concupiscencia. No todos tenemos los mismos deseos de pecado, pero todos tenemos deseo de pecado. ¿Cómo se anestesia? ¿Cuál es el efecto que frene, que reduzca el poder del pecado que ejerce influencia sobre nuestras concupiscencias? ¿Cuál es? Andar donde? En la gracia consecuente, viviendo en santidad, siendo amigo del Espíritu, estando unido a Cristo y arrepintiéndome en lo continuo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, habla en plural porque son muchos los deslices, las debilidades que tenemos. Salimos ahí y ya cometemos un desliz. Miramos lo que no tenemos que mirar y sentimos lo que no tenemos que sentir. Que Dios nos ayude a entender que en el arrepentimiento continuo, todos los días necesito arrepentirme. Yo todos los días cuando me acuesto, todos los días de mi vida desde que tengo conciencia, yo hay una oración que la voy a hacer pública, pero que es mía en lo personal. Siempre le digo al Señor, antes de cerrar los ojos, siempre le digo: Señor, perdona mi mal pensar, mi mal hablar, mi mala forma de actuar. Perdóname si he podido hacer algo y no me he dado cuenta y tu palabra dice que me cuenta como pecado. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque yo creo que al estar unido con Él, me uno en ese arrepentimiento continuo. Porque si dejamos de arrepentirnos, va a haber un momento en donde nos vamos a tener por justos. Y subiremos al templo juntamente con otro y diremos: ese es un pecador, eso es un publicano. Yo soy de la orden de los querubines. Yo ayuno, yo oro, yo predico, yo visito, yo soy un fenómeno, Señor. Ese es un pecador que nada más está pecando. Yo no soy como ese. ¿Posible es como ese? Porque estás pecando de arrogancia y orgullo. Solemos juzgar siempre a alguien que está por debajo de nosotros en escala de pecado. No solemos compararnos con alguien que vive en santidad por encima de nosotros. Nos comparamos con alguien que sabemos que peca más que nosotros. O por lo menos el pecado es visible. Y ese, Señor, yo soy mejor. Ya, pero ¿por qué no nos comparamos con alguien que está más alto? Que en la escala de la santidad está en el nivel óptimo. Arrepentimiento continuo. Pero también nos identificamos con Cristo a través de la renuncia de nuestro yo, de renunciar a nuestro yo. Yo quiero que alguien rápido me busque Lucas 9:23. Y también así nos identificamos con Él. Léelo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién lo dice esto? ¿Pablo? ¿Lucas? Cristo, ¿no? Cristo lo dice. ¿Qué dice? Niéguese. ¿Qué es negarse a uno mismo? Pregunto, alguien que me responda, quien quiera, quien pueda, quien se atreve, quien se anime. Esto es interactuar. ¿Qué es negarse a uno mismo? A su manera de ser. A su manera de ser. A sus deseos. Aquí entra mucho entorno, hay mucho compendio. ¿Qué es negarse a uno mismo? Eso más cultamente dicho. ¿Qué es morir a nosotros? Es un camino de abnegación.
Es decir no a muchas cosas que me gustan. Es que eso me gusta, pero no. Quiero eso, pero no. Me gustaría decir, pero no. Me gustaría mirar, pero no. Me niego a mí mismo. Me niego a lo que me gusta, a mis deseos, a mis hobbies. Me niego. Renuncio a mi yo. Negarse a uno mismo es, voy a anularme yo sin perder mi capacidad de decisión, pero voy a dejar que Él, llamado Cristo, ponga en mí las líneas a seguir. Por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tenemos la capacidad de renunciarnos a nosotros, de abnegarnos nosotros, podemos tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué representa la cruz? La cruz representa la responsabilidad dentro del marco cristiano y del marco de la iglesia. Yo no puedo tener responsabilidad en la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no puedo optar en la responsabilidad en la iglesia. El pastor no puede delegar en mi responsabilidad en la iglesia si yo todavía no me he negado a mí mismo. Si yo todavía no he omitido mis gustos y mis deseos que me llevan a pecar. Para tomar la cruz, que es la responsabilidad de vida cristiana, tengo que morir a mi yo. Tengo que morir a mis razones, a mis convicciones, a mis principios si cabe, al contexto de mi familia. Muero cada día. Por eso dice Pablo, yo estoy muerto, para mí el morir es ganancia. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Dale un fuerte aplauso. Otra parte, estoy intentando hacerlo lo más práctico posible el mensaje, por estudio. Otra forma de estar unidos a Cristo es por imitación de Cristo. Uno que me lea primera de Juan 2:6. Por imitación. Imitación, no programación. No somos marionetas. No somos robots. No somos alter egos. No. Es por imitación. Antes de que lean el texto, yo tengo, ya saben, tengo 3 niños y 2 niñas. El más grande, cuando era pequeño, era un poquito así especial. Tiene un carácter fuerte y era especial. Es el que más sale a mí en el carácter, pero todavía no lo ha domado. Ahora, cuando hacía algo que estaba mal, niño, no hagas eso, lo volví a hacer. Cuando tenía 3 o 4 años. Niño, no hagas eso. Lo volví a hacer. Y digo, este niño que no hace caso. Niño, no hagas eso. Pero ese niño, no hagas eso, a la tercera vez iba con un coscorrón. Entonces el niño, por repetición, decía, ay. Por la imitación, ay. Como no lo vuelvo a hacer porque me vuelva a dar otro coscorrón. Entonces, por repetición, a la imitación del golpe, dejaba de hacerlo. Necesitamos imitar mucho a Cristo para dejar de hacer mucho lo que a nosotros nos gusta. Por eso dice el texto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Imitación, por repetición. ¿Y qué es lo que te repite su forma de estructura de vida de Cristo en nosotros? La Biblia te lo repite todos los días en sus mensajes. Imitar a Cristo. El que dice que permanece en Él tiene que seguir o debe andar como Él anduvo. Y no dice, si puedes, por casualidad, si te apetece, si lo necesitas, anda como Él anduvo. No, dice, debe andar como Él anduvo. Es un deber cristiano andar como Cristo ha andado. Es decir, su imitación, vivir una vida íntima, ligada a Él, y donde Él pise, pisemos nosotros. Ahora, ¿cuál es el significado de esta unión con Cristo? La unión con Cristo, dice Pablo, que es un gran misterio. ¿Sabes que el texto griego, la palabra gran, es mega? Dice que es un mega misterio. O sea que la unión con Cristo es un mega misterio. Es la palabra más alta para decir algo más grande. Mega misterio.
Lo dice en Efesios 5:32. Ahora, este misterio abarca la representación redentora, es decir, que Cristo nos representó en su vida, en su muerte y en su resurrección. Voy a pararme aquí. A ver, Isra, dinos, sí. Cristo nos ha representado en su vida. Él viviendo nos ha estado representando como el postrer Adán. Lo dije ayer, creo que en San Roque. No es el segundo Adán Cristo. Porque si se habla de un segundo, da pie a un tercero. Es el postrer, que es la palabra griega para último en su traducción. No hay más. Él es el último. Y Él en su vida nos representó. Pero también nos representó en su muerte, porque en Cristo también hemos sido sepultados. Y también nos ha representado en su resurrección, porque en Cristo somos vivificados en el Espíritu y seremos resucitados. Y los que estemos vivos, transformados. Pero también en la relación transformadora, porque en 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una relación que transforma, y eso lo ha hecho Cristo. En la gracia legal de nuestra unión con Él. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pueden decir amén? Ahora, la Biblia utiliza símiles, comparaciones para explicar esta relación. Nos habla de cimientos y ladrillos de una casa para hablar de esta unión. Como en Juan 15 nos habla de la vid y de los pámpanos. También nos habla del cuerpo y la cabeza. En Efesios 5:31 nos habla de un matrimonio y compara relaciones símiles para entender nuestra unión con Cristo. Porque a través de la fe, nuestras vidas quedan unidas a Cristo. Todo lo que Él es, todo lo que Él logró, nos lo deja disfrutar y pertenece a nosotros por herencia en adopción. Yo quiero darle un fuerte aplauso a eso. Vale, para no daros la noche, voy a abrir un debate de preguntas. Voy a entrar ya en el pellizco final. ¿Cuáles son las aplicaciones de la unión con Cristo? ¿Cuáles son las aplicaciones? La justificación. Alguien que me busque Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19, que no lo tengo apuntado, pero creo que ese es el texto. Romanos 5, 18, 19. Creo que es el texto que nos habla de la justificación. ¿Decidlo? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, que nos ha justificado. Pablo explica que así como en Adán todos tuvimos la herencia del pecado, en Cristo heredamos justicia. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos, decía el texto. Cristo cargó nuestros pecados y nos revistió de su perfección. ¡Ay, Padre! Pero aún seguimos siendo débiles, porque la perfección de la que Él nos ha revestido no va a anestesiar todavía el efecto del poder del pecado en nosotros. ¿Saben cuál es el efecto para anestesiar lo que lo hemos dicho antes? Vivir en santidad. La santificación resta eficacia al poder del pecado. Segundo, la adopción, que son gracias legales. Adopción y justificación y la unión con Cristo. Pero estas dos primeras nacen de la unión con Cristo. La adopción. Gracias a la unión con Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:5, rápido, alguien que lo pueda buscar y leer. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo somos adoptados. Ahora fíjense, en Juan 20:17, cuando Jesús resucita y se aparece a María, era María, creo, Magdalena, ¿no? Era una de las Marías, era. Aparece una mujer. ¿Por qué será que las mujeres están en todos los sitios? Están al principio con el pecado y al principio con la resurrección. Están en todos los lados. Increíble.
no paran, palabra, ¿verdad? Atención. A ver cómo digo esto. A ver cómo suena esto. Él resucita en Juan 20:17 y dice, mira, escúchame, subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Pero anteriormente dice, ve y dile a mis hermanos. Hay algo que ha pasado que antes no estaba. Por medio de la unión en Cristo somos adoptados hijos ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, Jesús al resucitar cambia la relación parental. Dice, yo ahora no soy padre, soy vuestro hermano. Y vosotros sois hermanos míos en esta fe y hijos del Padre que es mi Padre. ¿No me habéis entendido ahora? Entonces se cambia el concepto y la relación. Dios es nuestro Padre, nos dirigimos a Él como Padre, pero ahora la posición del hermano mayor, del hijo primogénito de la casa, es de Cristo. Y Él ha cambiado la relación, por eso nos ha adoptado en Cristo, nos ha adoptado como hijos de Dios, Padre. Y luego está la morada del Espíritu, que por nuestra unión con Él, el Espíritu Santo habita en nosotros. Voy a cerrar aquí y vamos a desarrollar esto. Morada del Espíritu. Morada y templo son dos conceptos distintos. Vienen a unar la misma cosa, pero son conceptos diferentes. Cuando hablamos de morada, hablamos de vivienda, de residir y de vivir. Cuando nos hemos unido a Cristo, somos la morada del Espíritu Santo. Bueno, somos la morada del ser trino, pero se manifiesta como persona el Espíritu Santo. Ahora atención. Somos la morada y el inquilino es el Espíritu Santo. No, Él no está como inquilino. Él no está como arrendatario. Él es el dueño de la morada. Solo que a veces nosotros lo tenemos como el inquilino por un tiempo. Y mientras el culto funcione, no pasa nada, sigue ahí que estás bien. Pero cuando no funciona, lo echamos fuera con nuestras actitudes. Empezamos a contristarlo. Empezamos a pagarlo, porque no nos interesa que venga a redarguirnos de pecado. ¿Sabes que el Señor ya no te convence de pecado, de justicia y de juicio? A la iglesia no convence de pecado, de justicia y de juicio. No. Dice que convence al mundo. Dice convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Al mundo. Nos convenció cuando estábamos en el mundo. Ahora que somos hijos ya no nos convence de pecado. No nos convence de justicia ni de juicio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado. Cuando pecamos, identifica a Él como un testigo dentro de ti que has pecado y te redarguye para que dejes el hábito, la práctica y empieces a vivir en santidad y en arrepentimiento. Pero cuando hablamos de morada, hablamos como el morador de la morada, el dueño por completo de nosotros. Pero también se le llama templo. Y cuando se le llama templo, no usa la palabra hierón en griego. La palabra hierón es la palabra templo en todo el complejo del tabernáculo. Lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo y todo lo que tiene que ver con la liturgia religiosa. No usa esa palabra. La palabra que usa es la palabra naos. Y la palabra naos es exclusiva, solamente exclusiva del lugar santísimo. Y cuando habla de ti, no dice que eres una persona religiosa. No es el hierón del Espíritu, es el naos del Espíritu. ¿Y qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo era el único lugar donde no había iluminación de ningún tipo. El sol iluminaba en el atrio, en el candelabro o en el lugar santo, las velas del candelabro. Pero en el lugar santísimo no había luz. El sumo sacerdote entraba a oscuras, entraba contando los pasos, porque ya sabían la medida dada por Dios, pero no se veía ni un palmo. Y echaba la sangre en el propiciatorio y retrocedía los pasos para atrás y esperaba que se iluminase ese lugar. ¿Y saben ustedes quién iluminaba ese lugar? En la Shekinah, el fuego de Dios cuando descendía, absorbía la sangre y hacía propicio el pecado del pueblo.
dónde pasaba esto? En el Naos, en el lugar santísimo. Por lo tanto, tú no eres hierón, no eres algo religioso. No eres bueno, cumplo, hago, digo, sigo, guardo. No, eres el Naos de Dios. Directamente, continuamente, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, está el Espíritu Santo iluminando tu vida, andando por ti, moviéndote en todos tus aspectos. Dale lugar al Espíritu Santo que te controle. Porque gracias a nuestra unión con Cristo, una de las gracias legales, la principal de ellas, nosotros podemos disfrutar de una experiencia íntima con el Señor. Amén. Dale un fuerte al Señor, un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y antes de dejarle ya plaza al pastor, he intentado hacerlo lo más sencillo posible, lo más práctico posible. Pero si hay alguna pregunta y alguna duda, damos unos minuticos más para responderos. Y si no, pues ya damos plaza al pastor por si tiene algo que decir o hacer. Si hay alguna pregunta, ¿se ha entendido bien lo que hemos especificado? Eran gracias legales, gracias operantes y gracias legales dentro de la gracia que es recibir a Cristo. Las gracias operantes, ¿cuáles eran? La preveniente, la convincente, la regeneradora, la consecuente y la glorificante. Las gracias legales eran la unión con Cristo, la justificación, la adopción y por ende la morada del Espíritu Santo. Amén. Dos bloques dentro de una gracia que hoy hemos intentado desgranar. ¿Para qué? Para entender cuál es el proceso y dónde estamos nosotros. Antes de recibir a Cristo, recibimos, porque todo el mundo recibe la gracia preveniente, la primera fase, antes de la salvación. Se iluminó, vino la gracia convincente, nos convenció, reconocí que soy un pecador. Entonces por fe y arrepentimiento respondo al llamado y entonces entro en la gracia regeneradora. La gracia regeneradora es el nuevo nacimiento. Luego del nuevo nacimiento entramos a partir de ahí nuestra vida, a partir de ahora la gracia consecuente. Y la gracia consecuente es vivir en santidad progresiva. ¿Para